Bueno, da igual porque, ya os digo, tampoco tiene mucho más la presentación, es lo que voy a contar más que lo que viene. Bueno, 10 consejitos súper rápido. Como ya sabéis, las asignaturas de matemáticas, física y química, sí voy a empezar con una cosa que no sé si la digo mucho, ya la verdad es que no lo sé, pero cuando estamos estudiando matemáticas, física y química, si os dais cuenta, cuando se enseñan métodos y técnicas de estudio, que no sé si en vuestros institutos se hará o darán la caña con eso, con las técnicas de estudio. Generalmente la suele dar alguien de letras o alguien de sociales o alguien del equipo de orientación o algo por el estilo. No me gusta generalizar, pero bueno, se puede decir que es así. ¿A qué me refiero con esto? Pues que muchas veces los consejos estos para la gente de ciencias, pues se puede, o para las asignaturas de ciencias, tipo matemáticas, pues se pueden quedar un poquito cortos, ¿vale? Por eso la importancia también de trabajar eso específicamente en las asignaturas de ciencias, ¿no? Que además se da la casualidad de que muchas veces son las que más cuestan, ¿no? Especialmente matemáticas, bueno, física y química también, pero bueno, las estadísticas suelen decir que matemáticas, inglés es lo que más gente va a clases particulares, por lo tanto eso quiere decir que es donde hay que trabajar más en esto, ¿no? En cómo aprende matemáticas, física y química también, por supuesto. Y esta en concreto es muy específica para las asignaturas de ciencias, ¿no? Porque cuando estamos estudiando ciencias, lo que ocurre es que, no sé si os sentís identificados un poco con lo que os he dicho, pero cuando estamos estudiando asignaturas, pues esto tipo matemáticas, un día no aprovechas nada el estudio y otro día sí lo puedes aprovechar bastante, ¿no? Hay como una irregularidad en el estudio que a lo mejor tú cuando estás estudiando historia, cuando estás estudiando lengua, pues si tienes 4 lecciones, a lo mejor en historia te sale bien una cada una, cuando en matemáticas es todo lo contrario, ¿no? A lo mejor los 3 primeros días no entiendes nada y el cuarto es el que lo entiendes todo. Bueno, pues por eso esto de que vas a fallar, ¿no? De que vas a tener también muchos, sobre todo picos bajos, también picos altos, ¿no? Eh, pero que hay que ser muy conscientes de que la irregularidad en el estudio de matemática, física o química, pues es una constante, ¿no? Es lo normal. Luego, si me queréis preguntar de temas más concretos, es lo que os digo, ¿vale? Podéis hacerlo. Entonces, hay que estar también preparado para eso, ¿no? Si yo la asignatura o el tema de ecuaciones me lo estudio o creo que me lo estudio en 3 días, pues tengo que tener en cuenta que al menos un día no me va a cundir, ¿no? No me va a salir bien. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo nuestros calendarios, nuestras cábalas, que lo tengáis un poco en cuenta porque a lo mejor se necesita ese día extra que no nos sale nada para estudiar ese examen. Bueno, el método de Feynman. Voy a intercalar un truco o algo más que hay que explicar con un método o técnica, ¿vale? De estudio. Feynman es uno de los grandes físicos de la historia. De hecho, está entre los top 10 seguramente físicos de la historia y además era un profesor muy bueno de universidad y era muy reconocido por las conferencias que daba. No solo por el contenido, que también, evidentemente, de si era premio Nobel, pues no lo era por casualidad, ¿no? Pero tenía una particularidad y es que tenía una didáctica muy buena, ¿vale? Y además reflexionaba mucho sobre eso, sobre la forma aprender y bueno, de hecho ahora mismo, ahora que estamos en la época de las redes sociales, hay muchas cuentas dedicadas a Feynman, o sea, es decir, una cuenta de Twitter que te pone un montón de frases de Feynman y te vas dando cuenta que son cosas muy sencillas, pero que tenía mucha razón en lo que decía, ¿no? Y uno de esos ejemplos, o el mayor ejemplo, es el del método Feynman. Y me diréis, Javier, ¿y qué es esto del método Feynman? Pues es un método que te permite aprender cualquier cosa, ¿no? Y me diréis, Javier, ¿esto es una pócima mágica para aprender cualquier cosa? Bueno, es una cosa muy sencilla, pero que es la forma de aprender, ¿no? Lo que decía Feynman es que cuando tú querías aprender algo, esto se aplica, por supuesto, a cualquier área, pero
por supuesto que a las mates, física o química. Cuando quieres aprender algo, lo primero que tienes que hacer es leer o comprender o ver qué es lo que tienes que aprender, ¿no? O sea, el primer paso es recibir, ¿no? Es pasivo, ¿no? Es ver qué tenemos que aprender. Y a partir de ahí, explicarlo, ¿no? Palabras. Explicarlo con tus propias palabras. Una vez lo explicas con tus propias palabras, pues detectar los posibles fallos o lagunas que queden, ¿no? Cosas que estén peor o regularmente explicadas o cosas que falte por incorporar a esa explicación. Todo lo podéis hacer con una forma de explicar las cosas escritas o bien vosotros mismos oral o bien con otra persona. Darse cuenta de en qué vamos fallando, ir incorporando esas cosas en las que vamos fallando y así en bucle hasta que la explicación sea buena. Cuando nosotros sabemos explicar algo, quiere decir que lo hemos entendido. Es decir, no solo quedarse en el estudio, sino quedar también en la aplicación de eso que estamos estudiando y con eso pues podemos si está bien explicado o no está bien explicado y hasta que esté bien explicado, ¿no? El siguiente consejo, el tercero, es el de la divulgación. Mira, yo cuando voy a institutos o cuando voy a sitios con gente joven, al final intento enseñar las matemáticas o la física desde otro punto de vista, ¿no? Las aplicaciones, curiosidades, historia, la biografía de personajes famosos, de científicos histórico, porque como nos la enseñan en el instituto, normalmente pues no da tiempo, ¿no? No suele dar tiempo a meterte en todas esas cosas. Pero sin embargo, creo que es muy, muy importante, no, a lo mejor no es estrictamente necesario, pero sí ir entendiendo cosillas, ¿no? Las matemáticas están presentes en prácticamente todas las cosas, la física igual, la química igual, incluso la historia, ¿no? Otro tipo de asignatura. Y cuando nosotros vamos haciendo esas relaciones con aplicaciones en la vida diaria o con historias curiosas, ayer mismo, por ejemplo, con el programa este de La Sexta que trata sobre la historia, que recrea un montón de situaciones del pasado, pero que además lo que está en ruina te lo hace la recreación, no sé si eso es realidad virtual o no, pero te hace la recreación completa y claro, tú estás viendo cosas reales, pero estás viendo la aplicación del conocimiento histórico en este caso, ¿no? De la historia. Bueno, pues con las matemáticas igual, ¿no? Las matemáticas están presentes en los algoritmos de la inteligencia artificial, en las redes sociales, en el cambio climático, en el arte, en mil cosas, ¿no? Cuando nosotros vamos entendiendo esas cositas, pues cuando luego lo vemos en clase, se nos fija mejor ese conocimiento, ¿vale? Si solo estudiamos las cosas, lo que viene en el libro o en el cuaderno, pues está bien a corto plazo, porque al fin y al cabo es de lo que nos examinamos, pero a largo plazo tenemos que ir entendiendo poco a poco esas cosas. Y como no suele dar tiempo en los institutos, pues os recomiendo que intentéis también dedicarle ese ratito de tiempo pues a ver, a curiosear en YouTube, en Google, en lo que sea que os interese, pues ya sean asignaturas de ciencia o de letras, pero intentad también saliros un poco de lo que vemos en el instituto porque eso al fin y al cabo a la larga me va a hacer buen estudiante. La semana que viene, por ejemplo, en muchos sitios, muchas universidades y centros asociados a las universidades es la Noche Europea de los Investigadores, pues una oportunidad fantástica para entrar a la universidad. Si estáis en cuarto de la ESO, pues también es una forma de ver qué se hace en la universidad, de ver qué se hace en carreras universitarias completamente distintas. Entonces, eso os puede orientar a elegir carrera o incluso que vayáis decidiendo la rama, ¿no? En la que os queréis meter, ¿no? Si estáis en cuarto de la ESO, pues tenéis que decidir el bachillerato para el año que viene. Pues con eso no solo vais viendo las aplicaciones, sino que además también os puede ayudar a la hora de elegir vuestro futuro camino, ¿no? Bueno, hablaba antes de Feynman y este método que yo llamo pregunta sin respuesta, PCR. Curiosamente, ayer lo vi en un tuit de una de las cuentas estas que os decía de Feynman, que decía que para aprender cualquier cosa, es parecido al método de Feynman, pero no tiene nada que ver. Es que lo primero que hagamos es definir, ¿no?, qué estamos estudiando. Y me diréis, Javier, pero esto es muy, 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 muy obvio.
es obvio, pero muchas veces estamos estudiando y cuando nos bloqueamos no sabemos qué hacer, ¿no? Yo estoy estudiando ecuaciones o estoy estudiando, yo qué sé, ácido base en asignatura de química y veo que las fórmulas no las entiendo, los problemas no los entiendo, los ejercicios resueltos no los entiendo y entonces no sé por dónde empezar. Entonces, la técnica consiste en empezar con el título o con el enunciado del problema, si es un problema. Esto es especialmente útil para las asignaturas de ciencia. Yo en concreto, la técnica la digo para los problemas, estas técnicas para problemas, que ya sean de mates o de física y química, y con el enunciado, y luego dejar un espacio en blanco para la respuesta e incluso seguir escribiendo otro enunciado o pasar a otra cosa antes de responder la pregunta. ¿Por qué? Porque si yo escribo el enunciado, yo ya tengo localizada la pregunta, ¿no? Me diréis que esta cosa es muy obvia y que lo puedo hacer sin escribir el enunciado. Escribo simplemente el número del ejercicio, lo respondo y a otra cosa mariposa. Eso está bien, sobre todo cuando son ejercicios sencillos, cuando son ejercicios fáciles, pero cuando los ejercicios ya nos empezamos a bloquear, esta técnica no es ninguna tontería, porque yo dejo el enunciado escrito y cuando estoy leyendo el libro, cuando estoy viendo el vídeo de YouTube en el que me lo explican, yo ya voy asociando la pregunta que yo tenía que responder a lo que estoy estudiando, ¿vale? Es una forma como de focalizar la respuesta, ¿no? Sobre todo para esas veces en las que estamos bloqueados y no sabemos por dónde empezar. Si yo defino muy bien la pregunta y dejo además un tiempo para reflexionar la respuesta, pues es más probable que se me vaya ocurriendo por dónde empezar o cómo responderlo, ¿no? El siguiente consejo, este ya es un poco más eso, ¿no? Lo que decía, era un poco uno más método y otro más de mentalidad. Bueno, seguro que ahora muchos estaréis viendo el método científico porque es donde se suele empezar en clase, ¿no? Especialmente en física y química. Pues iterar es funcionar en bucle, ¿no? Que es algo típico de la ingeniería, incluso ya el mundo de la empresa. Bueno, pues os digo lo de iterar porque muchas veces cuando estamos estudiando para un examen, ¿qué hacemos? Espero que todo esto os sirva y lo podáis aplicar desde ya, ¿eh? Bueno, ¿qué hacemos? Tenemos un examen, lo tenemos dentro de nada. Pues voy esperando a que pase el tiempo, esperando a que pase el tiempo y los 2 últimos días o el último día es cuando aprieto, cuando siento el culo a la silla, ¿no? Como quien dice, y es cuando aprieto más y cuando estoy estudiando. No os voy a decir que tenéis que dosificar o que tenéis que digamos, sí, dar mejor el estudio o planificarse mejor, porque bueno, eso también depende de cada uno cómo estudie, pero sí que tengáis una cosa construida pronto, ¿no? Quizás se va a entender mejor cuando tenéis que entregar trabajos de clase. Si yo tengo que entregar un trabajo de clase y hoy hago la primera lección, mañana la segunda, pasado la tercera, pues vaya a hacer una al día, ¿no? Y tengo el trabajo finalizado al tercer día. Si yo lo que hago el primer día es un trozo de la primera lección, un trozo de la segunda lección y un trozo de la tercera lección, y con eso más o menos tendría medio acabado el trabajo, ¿vale? Aunque sea una primera versión, una V1, ¿no? Si yo tengo una primera versión, pues yo ya puedo decir, pues me falta más de la segunda, me falta más de la primera, o me falta más de la tercera. Es decir, si yo acabo el trabajo completo, aunque ya os digo, aunque sea en una primera versión, me es mucho más fácil evaluarlo. Entonces, a veces me interesa ir mucho más rápido cuando estoy estudiando, aunque sea haciendo menos cosas, pero avanzar más rápido para detectar en qué lecciones voy peor o voy mejor o dónde necesito más refuerzo, ¿vale? Y es algo que pasa, ¿no? Que lo dejamos todo para el final y a veces no es que no nos dé tiempo a estudiarlo, sino que no nos da tiempo a evaluar dónde fallamos más o dónde necesitamos más estudiar más, ¿vale? Por eso, iterar y acabar, tener una V1 cuanto antes para poder evaluarlo mejor y poder tomar mejores decisiones. Bueno, métodos de estudio ya aplicados a la ciencia. Por supuesto, yo voy a defender siempre la realización de resúmenes, esquemas, todo este tipo de métodos de estudio.
En concreto, en las asignaturas de ciencias, pues los formularios, digamos que son casi que el mejor método, ¿no? ¿Por qué? Porque tú lo puedes ver todo de un vistazo, ¿no? Incluso aunque sea un formulario pequeño, que no sea la hoja entera, pero aunque sea media hoja que resumas el tema entero, pues digamos que vas quitando las cosas que no son importantes, bueno, todo es importante, ¿no? Pero vas quitando las cosas que son menos importantes o que no es lo clave del tema. Y si te quedas con las fórmulas más importantes, pues te vas quedando con la estructura del tema y es a partir de lo cual ya vas entendiendo todo lo demás, ¿vale? Por supuesto, en matemáticas, física y química las fórmulas son importantes. Es verdad que todo lo que se pueda razonar o que todo lo que te pueda aprender en vez de memoria, que te lo puedas aprender de otra forma, mucho mejor, pero siempre está bien tenerlas en un formulario porque entonces es muy fácil que cuando no te acuerdes de una fórmula poder verla en el formulario. Creo que este no tiene más, es muy sencillo. Bueno, si alguien quiere o está interesado en saber cómo hacer mejores formularios, pues lo podemos ver ahora o en YouTube tengo un vídeo de cómo hacer formularios o si no, ver los formularios que tengo hechos, ¿no? Digamos que los formularios y los esquemas son bastante parecidos. Formulario lo que tiene solamente fórmula. Bueno, este también me gusta mucho porque cuando somos estudiantes, el de ver las cosas desde distintos prismas, cuando somos estudiantes, yo tengo un libro o tengo las explicaciones del cuaderno con las cosas que me ha dado el profesor y, y no lo miro desde otra explicación, ¿vale? Lo que os decía antes de ver las cosas, no solo los formatos académicos, sino también los divulgativos, ¿no? Que consumamos contenido de divulgación. Cuando yo solo veo la explicación de mi profesor o la explicación de mi libro, solo lo estoy viendo desde un punto de vista, ¿vale? Aunque esa definición puede ser muy buena o esa fórmula o esa explicación puede ser muy buena, pero solo lo estoy viendo desde un punto de vista. Cuando yo me bloqueo, cuando no soy capaz de entenderlo, necesito que alguien me lo explique de otra forma y no porque esa forma es peor, sino porque cuando yo veo dos definiciones del mismo concepto y son distintas, es como que lo veo desde distintos puntos de vista y cojo un poco más de perspectiva y al final lo acabas entendiendo, ¿no? Yo creo que es un concepto interesante y por eso pues siempre hay que consultar pues otros apuntes o otros libros o que te lo explique alguien, ¿no? De hecho, una de las cosas que se dice es que es muy buena para aprender, sobre todo en clase, las cosas de clase, es que te lo explique alguien que tiene las mismas dificultades que tú, ¿no? A veces la mejor explicación no te la da un profesor o te la da de YouTube o te la da alguien que lo sepa muy bien, sino que te la da tu propio compañero que ya lo ha entendido porque te lo va a explicar con las mismas palabras que usarías tú y entonces lo vas a entender mejor. Pues eso, ¿no? Jugar con distintas formas de leer las definiciones o la teoría, porque eso me va a hacer mucho bien para entender mejor todas estas cosas. Otro método que recomiendo muchísimo, el de los simulacros de exámenes, ¿no? He recomendado el que funcionemos de forma iterativa. Bueno, pues hay un método muy bueno para esto, ¿no? El hacer un simulacro de examen, coger 5 preguntas, que además en los libros de texto suelen venir al final unas preguntas de repaso, que ya sean 5, 10, 15, no lo sé, depende, pero después de todo el tema, lo normal es que te venga como una pequeña ficha de repaso, que no sea muy grande, claro, porque si son 80 ejercicios, pues tampoco tiene mucha gracia, ¿no? Claro, evidentemente, si haces 80 ejercicios, pues lo normal es que vayas a entender el tema, pero si al final, que además suele venir, vienen esos 8 ejercicios de repaso, 10 ejercicios de repaso que más o menos sean bastante representativos de todo el tema, que suelen ser muy parecidos a los que entran en los exámenes, porque suelen estar muy bien seleccionados, pues me va a permitir repasar mucho mejor. Me permite, lo primero, hacer preguntas que sean muy potencialmente entrables en un examen. Me permite además ver cómo lo llevo, o sea, saber, evaluar si lo llevo bien, si lo llevo mal, qué partes llevo mejor, qué partes llevo peor, qué he dejado en blanco, qué lo he explicado bien, pero por una tontería me he equivocado, pues lo típico de los problemas de equivocarte en un signo, de equivocarte
en una propiedad matemática del curso anterior que se te había olvidado. Bueno, pues eso es bastante útil, ¿no? Los simulacros de examen para todo eso, ¿no? Y además está bastante en línea con lo que he explicado antes de iterar, ¿no? Si yo al hacer un simulacro de examen lo que hago es repasar el tema completo, pues puedo saber cómo lo llevo, ¿no? No solo aprender haciendo el simulacro, sino además también saber evaluarme a mí mismo. Bueno, la mujer del César no solo tiene que serlo, sino tiene que parecerlo. Bueno, es un dicho, ¿vale? Esto es pues un dicho popular que lo que quiere decir es que no solo hay que saber, sino que también hay que aparentar, ¿no? Bueno, y me diréis, Javier, ¿y esto qué tiene que ver con matemática, física y química? Pues tiene que ver porque no solo hay que saber matemáticas, física y química, sino también hay que saber esas cosas que se repiten en todos los exámenes, ¿vale? ¿A qué me refiero? A unidades, fórmulas, formas de presentar los ejercicios. Por ejemplo, si estudio física y química, pues es bastante importante tener unas matemáticas que no se me vayan mucho. Es decir, que si estoy en cuarto de la ESO, pues tendré que saber, y estoy haciendo física y química, pues tendré que saber las matemáticas de tercero para la física y química de cuarto, ¿no? O en segundo o en cualquier otro curso. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que cuando estamos estudiando el tema de, yo qué sé, el de movimiento de los cuerpos, por supuesto es importante las fórmulas del movimiento, de cinemática, del movimiento rectilíneo uniforme, del rectilíneo uniformemente acelerado, pero también es importante respetar las unidades, que las fórmulas de la velocidad además salen desde segundo de la ESO, incluso antes, ¿no? Porque se verá también en matemática, incluso no sé si en primaria también ya se vería la fórmula de la velocidad, aunque sea muy a grosso modo, en algún ejercicio muy sencillo, vamos, la fórmula de la velocidad, espacio entre tiempo, se tiene que haber visto desde bastante pronto. Bueno, pues el familiarizarse con las unidades, por supuesto, en física y química especialmente, no saltarse muchos pasos a la hora de hacer los problemas. Si yo más pasos me salte, peor, tanto cuando lo estoy estudiando, porque cuando lo quiera repasar no voy a saber qué he hecho, como cuando estoy haciendo un examen. Si yo hago un examen y aunque haga los cálculos en mi cabeza y lo tenga bien, pero el que no se lo explicas al profesor qué procedimiento ha seguido, lo suele penalizar bastante, además, los profesores, ¿no? Entonces, ya que lo sabéis, pues demostrarlo, ¿no? Si lo suyo es hacerlo en 5 pasos, pues incluso aunque el resultado esté bien, pues no lo hagáis en 2, hacerlo en los 5, ¿no? Si tengo que despejar y cargarme términos de una ecuación, pues intento hacerlo, a lo mejor no paso a paso de forma súper, hiper, mega detallada, pero intentar no ahorrar, ¿no? En todos esos pasos. Bueno, estamos ya acabando y el de jugar con el conocimiento, pues otro truco o técnica también importante, ¿no? Si os dais cuenta que aquí os he contado bastantes cosillas de métodos de estudio, si algo tienen en común las técnicas o métodos de estudio que funcionan, es que son activas, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que no son pasivas, no es sentarse a leer, subrayar, bueno, subrayar, pues, bueno, puede servir, ¿no? Para algunas cosas, pero sobre todo que son técnicas más activas y que para aprender lo que se necesita es conectar con las cosas que ya sé, hacerme preguntas, responder a esas preguntas, evaluar cómo sé las cosas, ver las cosas por escrito y algo que he estudiado hace unos días, poder recuperarlo, es decir, hostia, pues esto me lo había estudiado, era así, pues sí, sí me acuerdo. Pues esto no me acuerdo, pues me lo voy a volver a ver, ¿no? Pero sobre todo las técnicas que funcionan es eso, ¿no? Es mover el conocimiento y jugar con todo eso que estoy aprendiendo. Y bueno, creo que esta era la última, el último consejito. Así que ya lo que queráis vosotros. Valentina es de Chile. Vale, bueno, cuando he dicho segundo de la ESO, tercero de la ESO, cuarto de la ESO, son los cursos de secundaria de España, así que bueno,
la hay en todos los países, así que simplemente piensa que cuando he puesto esos ejemplos, pues cursos de secundaria. Vale, pues si queréis hacer alguna pregunta, es el momento. Si os puedo ayudar en algo, es el momento. Si queréis hacerme alguna pregunta también de qué tengo pensado para este año, si voy a dar clase, no voy a dar clase. Bueno, ya sabéis, creo que más o menos sabéis todo lo que hago por las redes, pues no lo sé. Si tenéis alguna pregunta, abrir el micro o por el chat o algo de lo que he explicado o cualquier cosa de cómo hago Javier para enterarme de este tema o si voy a dar más clases por aquí o todas esas cosas, es el momento. Bueno, se habían apuntado 20 personas. ¿Cómo se elaboran los formularios? Ahora te digo, Pilar. Se habían apuntado 20 personas. Había avisado de que los que vinieseis no faltase, así que os agradezco que hayáis venido, que por cierto, no sé si os lo había dicho antes, así que os agradezco que hayáis venido, porque al final también lo que había dicho, ¿no? Quería también ver si la gente se apuntaba, si la gente se apuntaba, pues podíamos ver si hacerlo más veces y tal. Como lo ha puesto gratis, pues también imaginaba, ¿no? Que la gente que se iba a apuntar, pues muchos se le habrán olvidado. Pero bueno, simplemente deciros eso, ¿no? Que me han ofrecido la plataforma esta donde puedo poner clases siempre que yo quiera y a distancia, así que pues no lo sé si lo aprovecharé o si programaré más clases por aquí, dependerá también de mi disponibilidad, por supuesto, de si os vais apuntando y esas cosas, pero espero que sí. Además, porque yo vengo de dar clases siempre en academia presencial y clases particulares, de ir a casa por casa, así que bueno, si me dejan este tipo de plataformas tan chulas, pues voy a intentar, ahora respondo, pues voy a intentar hacerlo para, simplemente pues eso, para llegar a más gente. ¿Cómo se elaboran los formularios? Vale, bueno, Pilar, lo primero, tengo un método para elaborar formularios que lo tengo en YouTube, ¿vale? Lo grabé hace 2-3 años, no sé si ahora me acuerdo, pero bueno, más o menos te puedes inspirar por los apuntes que hago en @prueba con Javier, en Instagram. Y lo que suelo hacer, bueno, yo una cosa que me preguntáis mucho que... Ah, el de matar los nervios es muy bueno. Estaba diciendo que una cosa que me suelen preguntar que qué boli utilizo, yo utilizo Pilot, el G207, no porque me patrocinen ni nada, sino porque es que me parece muy bueno. Así que vamos, digo la marca y todo, porque es que yo cuando lo utilizaba de estudiante, pues me daba cuenta de que quedaba mucho más limpio. Entonces, pues ahora de profesor, pues lo utilizo también, ¿vale? Entonces, ese yo creo que sería el primer consejo, aunque sea para formularios o para cualquier cosa. Sobre todo en cosas que te interesen tenerlas limpio, ¿vale? Porque luego también hay que tener en cuenta que escribir se tarda y entonces, pues no es lo mismo un esquema que lo vayas a utilizar muchas veces que unos ejercicios que lo estés haciendo simplemente para practicar. Entonces, eso por un lado. Y luego, a mí me gusta mucho las fórmulas, ponerlas en un recuadro, porque así se ve muy bien qué fórmula es sobre todo las importantes, sobre todo si son formularios. Si es ya meter explicación, más fórmula, más, pues eso ya depende, ¿vale? Ya depende de qué es lo que quiera darle más importancia. Y luego en los formularios, me habías dicho que estabas en cuarto de la ESO, sí. Vale, luego en los formularios, yo una cosa que también suelo hacer, sobre todo cuando son formularios, es poner qué significa cada letra y qué unidades se utilizan, ¿vale? Por lo que os he dicho, hay que familiarizarse con las cosas típicas de la ciencia y en este caso, pues las magnitudes se suelen repetir en distintos temas. Entonces, es importante las unidades en el sistema internacional y ¿qué era lo otro que he dicho? Las magnitudes, el nombre de las cosas, ¿no? Porque a lo mejor el trabajo en un sitio lo llaman W y en otro sitio lo llaman o lo denotan por otra letra, ¿no? U o E de energía
o T de trabajo, o lo que sea, ¿no? Entonces, o el espacio, sobre todo en el espacio, ¿no? La X, la R, la S. Bueno, independientemente de la anotación que utilice el libro, yo voy a tener clara la anotación que utilice, ¿vale? Me hago mi formulario, si escribo X, pues digo, esto es lo que yo llamo distancia o espacio, o como lo queráis llamar, ¿vale? Si es K, constante, digo qué tipo de constante. Que una vez tú pongas la fórmula, sepas decir qué es cada cosa y sepas también luego entenderlo cuando estoy viendo el formulario. Método para tomar apunte. Bueno, pues muy parecido, ¿no? Lo que acabo de decir. Métodos para tomar apunte. No sé si te refieres en clase o cuando estoy estudiando por mi cuenta, en casa, en la biblioteca o donde sea. Pero para tomar apunte, a ver, en clase lo normal es que no te dé tiempo a tenerlo medio limpio, así que, bueno, ahí lo que se trata es que vayas adquiriendo nada. El máximo, cuantas más cosas mejor, ¿no? Cuantas más cosas entiendas en clase, mejor. Entonces hay gente que dice que lo que hay que hacer es atender al profesor y no escribir nada para estar enfocado en la explicación. Hay gente que dice que al revés, lo que tienes que hacer es escribir más cosas porque así te vas a quedar con más cosas. Bueno, yo supongo que ahí lo mejor es algo intermedio, ¿no? Ni solo escuchar, ni solo escribir, ¿no? Sino ir escribiendo pues las cosas que te vaya pareciendo más importante o esa explicación que no tienes ni idea y entonces voy a explicar lo que he dicho y luego ya lo entenderé en mi casa. No, en clase es un poco intentar aprovechar lo máximo para luego en casa, digamos, terminar de darle forma. Yo creo que eso sería lo que te diría, ¿no? De cómo tomar apuntes en clase. Y luego si es cómo hacerlo ordenados y todo eso, pues cómo hacerlos ordenados y tal, pues a ver, ya he dicho más o menos el tema del bolígrafo. Yo uso 3 colores porque creo que es lo suyo para que al menos uno sea para el texto, otro también para título y para subrayar cosas que son más importantes, y el negro pues para darle, para hacer recuadros de otras cosas que a lo mejor no tengan nada que ver, o para subtítulos o para otras cosas, ¿no? Yo suelo utilizar dos, tres colores, ¿no? Pero bueno, eso también depende de cada uno. A lo mejor alguien utiliza 10 para tenerlo todo súper, este color para esta cosa, este color para esta cosa, este color para esta otra cosa, y habrá gente que solo utilice uno y no, digamos, no utilice precisamente eso, ¿no? Lo visual para aprender. Bueno, yo creo que un poco como lo de antes, ¿no? Un equilibrio, ¿no? Ni 200 colores, ni tampoco 0 o 1, porque entonces estamos perdiendo también el potencial ese, ¿no? Que tiene la memoria visual, que además es un poco lo que decía Lucía ahora, ¿no? Para aprovechar más esa memoria visual, pues, bueno, buena pregunta, ¿no? Si lo que es memorizar pura y duramente, pues hay métodos, ¿no? Para la memoria visual hay métodos que es el de los cuadrantes, ¿vale? El método de los cuadrantes, dividimos lo que estemos estudiando, lo que queramos memorizar en 4 cuadros. Si tuviese muchas más cosas o si lo quisiésemos llevar a otro nivel, pues cada uno de esos cuadros luego lo podríamos dividir en otros 4 cuadros, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente todo lo que estudiamos es en formato cuadrado o rectangular, entonces en 4 cuadros se divide muy, muy bien. Y luego vamos a cada uno por separado, ¿no? Pues en el cuadro de arriba a la izquierda, esta fórmula o esta imagen o esta definición o esta palabra o lo que sea, ¿no? Eso está muy bien si lo practicas con imágenes, ¿vale? Lo practicas con imágenes y luego te lo llevas a tus apuntes o a tu libro, a lo que sea que estés estudiando, ¿no? Imágenes de estas que tengan muchos objetos, voy a memorizar cosas y luego ya lo practico y luego ya lo aplico a, mi, a mis estudios. Y para los nervios antes de los exámenes, bueno, es una buena pregunta también. Además, yo creo que es algo muy frecuente, a que a lo mejor tampoco se dice nada, pero yo en ese punto a lo mejor de psicología o de gestión de las emociones, la verdad es que no soy
tampoco muy experto, pero por ejemplo, en cuanto a métodos de estudio, pues los simulacros sí me parece en ese sentido muy bueno, ¿no? Porque es lo que os decía antes, es bueno tanto primero para practicar, primero para estudiar, ya es un buen método, pero además también es un buen método para saber cómo lo llevas. Y saber cómo lo llevas, pues es algo también positivo para, digamos, reducir la incertidumbre al examen, ¿no? Si yo hago el simulacro de examen y veo más o menos cómo lo llevo, pues esas últimas horas puedo enfocarme en eso que a lo mejor me falta por entender o me falta por comprender. También puedo más o menos hacer los cálculos en función de si tu objetivo es aprobar o si tu objetivo es o lo que sea. Y creo que sobre todo es eso, ¿no? Si reduzco la incertidumbre, pues seguramente esté menos nervioso. Entonces, un simulacro que además en cualquier etapa académica se puede hacer, ¿no? 5 preguntas potencialmente entrables en un examen, o 5 o 10 o las que sean, ¿no? Pero bueno, 5 yo creo que suele ser lo más razonable, porque también para que te dé tiempo a hacerlo. Así que yo creo que ese sería un buen método, que es verdad que es método de estudio, pero que sirve también para eso, ¿no? Para el tema de los nervios. Vale, divulgación, pues, a ver, sobre todo en Internet, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que hace eso, ¿vale? O sea, hay muchos divulgadores muy, muy buenos y entonces yo creo que es algo que falta, ¿vale? Que es verdad que cada vez se hace más en los institutos y tal. De hecho yo participo siempre que puedo y hay muchas cosas, es verdad, que cada vez se están haciendo más, pero, eh, pero sobre todo es que en Internet hay mucha divulgación y está accesible. Entonces, como es algo que no, o que depende del sitio, ¿no? El que lo encuentres o no, me refiero en un instituto o en universidad o donde sea, depende de la implicación de tus profesores, del centro, todas esas cosas. Eso ya pues depende de cada sitio, pero en Internet siempre, siempre, siempre va a haber divulgadores de biología, de historia, de matemática. Entonces, a lo mejor no tienes tampoco que verte todos los días un documental, pero bueno, por lo menos seguir en redes sociales a esa gente que no solo comparte matemáticas académicas, sino pues eso, matemáticas de divulgación, ¿no? Además es que de ciencia hay un montón, bueno, de ciencia de cualquier área, ¿no? Pero, por ejemplo, en física, pues mucha gente estudia física porque la astronomía o la astrofísica pues llama mucho la atención, ¿no? Pues eso pasa con, toda- con todas las carreras, ¿no? Con todo lo que sea cuando estás estudiando, digamos, un poquito más avanzado, ¿no? Pues ahora hay muchos, por ejemplo, informáticos, pues porque llevamos 10 15 años donde todo lo que tiene que ver con la informática y con la digitalización, pues está creciendo, ¿no? Pues si vamos poco a poco, digamos, consumiendo esas cositas, pues vamos también entendiendo todo, no solo lo que vemos en clase, sino que además permita relacionarlo, ¿no? Porque además el conocimiento no son cosas aisladas, sino crea esas conexiones entre lo que vemos en clase, que lo que pasa es que una vez que acabamos el examen, pues se olvida y una forma de que no se olvide que lo vayamos rememorando, lo vayamos recordando y yo creo que para eso una de las mejores formas es la divulgación y si además me puede servir también para ir sabiendo qué cosas me gustan o ir sabiendo qué cosas seguro que no me gustan, pues luego cuando tenga que tomar decisiones tipo qué itinerario, qué bachillerato hacer, qué carrera elegir o FP o lo que sea, incluso para ver qué trabajos me gustan, pues una cosa súper, súper. Genial. Vale, perfecto. Pues nada, espero que os haya servido, espero que hayáis aprendido algo y nada, cualquier cosa que necesitéis, pues
pues me escribís, ¿vale? Bueno, un saludo y espero que nos veamos otra vez. Venga, genial. Muchas gracias. Chao, chao.